Veremos ahora algo sobre Calímaco. Este autor nació en Cirene, Libia. No se sabe el año exacto en que nació, probablemente entre el 300 y 310 antes de nuestra era. Y bueno, se menciona que su padre fue Bato, esto en la enciclopedia Suda, pero quizá no sea del todo cierto, ya que se enreda mucho en los nombres y se habla de otros calímacos y de Bato como el fundador de Cirene, y según Estrabón también fue un antepasado de Calímaco. Así que bueno, es muy dudoso todo esto de los nombres de los familiares. Algo importante es que fue maestro, sobre todo en Alejandría. Allí en Alejandría conoció o fue conocido, le fue recomendado a Ptolomeo II Filadelfo, uno de los Ptolomeos, de los faraones, bueno, pues de los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, la famosa dinastía Ptolomea, y gracias a eso fue contratado. Se dedicó a hacer catálogos de los libros. Estos catálogos se supone que eran por género y en orden alfabético. Pero bueno, no se pudo porque pues muchos de los libros no tenían autor. Así que pues les puso el principio, como todavía se acostumbra muchas veces, citando sobre todo poemas. En algunos libros de poesía quizá hayan ustedes visto cómo se cita el principio de un verso, por decir, este que ves engaño colorido, entre comillas, y esa es una forma de citar como un índice de primeros versos. Quizá podamos imaginarnos algo así. A estos catálogos aquí en la edición de Gredos les ponen pinaces o pinaces. Pinaques en griego es ligeramente diferente, pero fue uno de los trabajos que hizo. Su obra, su vida se extendió hasta el 240 antes de nuestra era. Así que bueno, quizá tratando de recuperar los años que vivió, podríamos decir que fueron bastantes. Por supuesto, todo esto es muy dudoso, pero se conoce algo de la obra que dedicó a la esposa de el siguiente Ptolomeo, Ptolomeo III Evergetes. Ahorita la mencionamos. Básicamente tenemos himnos y epigramas. Los epigramas no fueron conservados de manera en un libro particular, más bien pertenecen a las colecciones de epigramas. Así, actualmente que se han recuperado pues nuevos fragmentos, se ha tratado de reconstruir uno de sus libros, Aitia o Aitiai, las causas. Las causas no se refiere a una cuestión filosófica, sino a las causas por las que se llama de una manera o de otra algo
ejemplo es el libro, el poema llamado Cabellera de Berenice. Normalmente se le cita en latín porque la constelación Coma Berenice lleva este nombre. Y la leyenda, la historia, nos dice que el faraón fue a una batalla y que para que regresara sano y salvo, su esposa Berenice ofrendó a los dioses su trenza, la colocó en el templo. El esposo regresó vencedor y sano y salvo, pero la trenza desapareció. El astrólogo de la corte, Conón, se dio a la tarea de buscarla, esto es buscarla entre comillas, y la encontró en el cielo. De ahí que a una de las constelaciones se le pusiera Coma Berenice o Cabellera de Berenice. Obviamente pues esto no era en latín, sino en griego. Pero bueno, dejémoslo por el momento así. Calímaco es un autor muy imitado y tiene algunas de las características pues que quizá sean características actuales. Como ya he explicado en otros momentos, los versos en griego y en latín se medían, ya que mucho es música, por el tiempo de las sílabas, la duración. Si eran breves o largas, y esto ya lo he explicado varias veces. Y bueno, un poquito podríamos ver el compás. Pero había sustituciones. Esto es, dos breves equivalen a una larga. Por lo tanto, no siempre había dos breves, sino a veces, en su lugar, una larga. Y así teníamos un pie métrico de larga, breve, breve, o larga, larga, o breve, breve, larga, o larga, larga. En fin, son opciones. Sin embargo, en Calímaco comienza a verse un fenómeno diferente, ya que nosotros tenemos la posibilidad de dos, el pie métrico, que consta de varias de estas unidades, no una sola, variaba en el número de sílabas. Es ejemplo de esto lo que ocurre con Homero. Si tenemos un hexámetro, 6 de estas medidas, entonces estamos en el supuesto de 6 por 5 más 2, ahorita explicamos, o 6 por 3, 6 por 5, perdón, 6 por 3, 18, 6 por 2, 12 más 2. El último pie no era de 3 sílabas, era de 2. Por eso esta variación que estoy tratando de explicar, nada más que lo estamos tratando de explicar pues sin el texto, sin ninguna ayuda gráfica. Esta variación
en Calímaco tiende a desaparecer y existe lo que llamamos ahora isosilabismo. Esto es, los versos tienen igual número de sílabas. En lugar de tener la variación debida a lo que ya expliqué, dos largas o larga, breve, breve, que nos da la opción de 2 o 3 sílabas, dependiendo. En Calímaco se da mucho este fenómeno que se repite en los imitadores de Calímaco, como es el caso de Cátulo. Es una tendencia, no quiere decir que sea un absoluto. Esta es una de las cosas, entonces, que nos deja Calímaco. Otra muy interesante, y precisamente Coma Berenice pertenece a estos libros, a este libro, Aitia o Aitiai, las causas. Es que generó tradición. Generó tradición en este caso astrológica. Otra cosa importante es lo que posteriormente se llamó brevitas. Esto es una tendencia también literaria a que los textos no fueran tan largos como la Ilíada o la Odisea, o incluso los textos hesiódicos. Los textos de Calímaco y, por ejemplo, de Apolonio son menos largos, aunque, bueno, siguen siendo, en el caso de Apolonio, largos. Ya hablaré de Apolonio en otro momento, tiene unas características, sobre todo en griego, muy particulares. Por ejemplo, el himno a Zeus tiene 96 versos, el himno a Apolo tiene 113 versos, el himno a Artemis tiene 268 versos, el himno a Delos tiene 326, a los baños de Palas tiene 142, a Demeter tiene 138. Son los himnos. Esta es la traducción de Pedro Tapia Zúñiga para la Biblioteca Scriptorum Graecorum Mexicana, editada por primera vez en 1984. Dice versión rítmica. Esto es, trata de imitar el ritmo del griego. Y tenemos la edición de Gredos, himnos, epigramas y fragmentos. Introducción, traducción y notas de Luis Alberto de Cuenca y Prado y Máximo Brioso Sánchez. La primera edición es de 1980. Ambas son muy recomendables y ambas tienen una gran profusión de notas. Creo entonces haber mencionado los temas principales que rodean a Calímaco. Bastaría quizá decir que, como muchos de los autores, pues casi no hay traducciones de este autor al español.